Bienvenidos con todas y con todos. Para mí es un honor regresar a este ciclo de conferencias que las solemos hacer con Aquí la Dignidad, con CIDEG y también desde Wikilere. Bienvenidos. Hoy vamos a conversar sobre un tema que nos llama mucho la atención por cómo se aborda el empoderamiento y es una palabra que además se ha colocado de moda, se ha puesto de moda y que no todas las personas han podido hacer un análisis profundo de qué significa el empoderamiento. Entonces, bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a hablar sobre desmitificando el empoderamiento femenino. Como primera instancia les quiero comentar un poco quiénes somos las organizaciones que estamos detrás de este evento. El Colegio Internacional de Estudios Jurídicos de Profesionales es una sociedad de hecho que fue creada con el fin de constituir y de reunir a varios profesionales del derecho a nivel global. Ya no estamos solamente en América, es un honor decir que ahora también contamos con una red extensiva dentro de Europa. Está fundada en la Ciudad de México, pero tiene una de las sucursales principales en San Diego, donde está nuestra presidenta internacional, Adriana Jaff. Aquí la Dignidad es una organización de hecho porque está formada para ser parte activa de la transformación social de la región y el mundo con pedagogía innovadora para la promoción de los derechos humanos, de la naturaleza y en especial de los cuidados. Quigler es una organización social sin fines de lucro también reconocida por la Secretaría Nacional de Educación Superior del país y su misión es educar con metodologías constructivistas, dinámicas, creativas, con personas expertas en distintas áreas del aprendizaje. Es un honor estar hoy día con estas excelentes profesionales y mujeres y también compartir la moderación con José Antonio Sánchez, parte del equipo de Aquí la Dignidad. José Antonio es licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la Universidad de las Américas, máster en Intervención Social en la Universidad Internacional de La Rioja. Dentro de su experiencia relevante se destacó como director de Atención, Protección y Reparación de Víctimas de Violencia, Trata y Tráfico. Fue subsecretario de Estado en materia de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Fue asesor en la Secretaría Nacional de Planificación, actualmente es consultor senior para Aquí la Dignidad, por su experticia en la transversalización del enfoque de género y nuevas masculinidades y participa en otros proyectos y consultorías de la mano de cooperación internacional. Bienvenido, José Antonio. Muchas gracias por compartir conmigo esta moderación. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Gracias también por conectarse y por participar de este espacio. Yo voy a hacer la presentación de Gabriela como moderadora. Ella es abogada experta en Administración Pública y Derechos Humanos, cofundadora y directora general de Aquí la Dignidad, presidenta de CIDEG, capítulo Ecuador, integrante de CIDEG Estados Unidos y docente universitaria en Ecuador, México y España. Es máster en Derechos Humanos, Sistemas de Protección Internacional y Gerencia y Docencia en Educación Superior. Además es especialista en Gestión Pública con diplomados superiores en Derecho Público Internacional, Compliance, Human y más. Entre los cargos que ha desempeñado se encuentra que fue vicedefensora del Pueblo del Ecuador, subsecretaria de Estado en materia de políticas públicas, y directora nacional de Normativa y Políticas Públicas como asesora parlamentaria y directora jurídica universitaria. Además, con quien escribimos una obra sobre ética parlamentaria con una de nuestras... ética parlamentaria con una de nuestras ponentes y otra sobre pueblos indígenas y estándares OT 169. A continuación, voy a presentar a la primera de nuestras ponentes, Sougan Gesamzadeh, PhD en Ciencias Sociales por la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, máster summa cum laude en Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo por la Universidad Internacional de Andalucía y la Universidad Pablo de Olavide, máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante y la Universidad degli Studi di Palermo, Italia. Además, tiene un diplomado en Género y Movimientos Feministas por la Universidad de Buenos Aires. Es abogada por la Universidad Internacional SEC e investigadora de delitos sexuales, feminicidio en la Universidad Pablo de Olavide, docente de pregrado y posgrado en algunas universidades de Latinoamérica. Además, es coordinadora general del Centro de Escritura, Oralidad Jurídica y Argumentación de la Universidad de las Américas y también vicepresidenta de la Asociación de Abogadas Feministas del Ecuador y directora de proyectos de la Fundación Diacronía. Ella participará con el tema ¿de qué hablamos cuando de empoderar a las mujeres se trata? Buenísimo. Muchísimas gracias, José Antonio. Muchísimas gracias, Gabriela, por la presentación.
Saludo a Paulina, con quien puedo compartir también este espacio en calidad de copanelista, a quienes nos escuchan, quienes están presentes, estamos poquitos, pero bueno, sé que esto será transmitido. Y nada, me congratula poder compartir este espacio. ¿Por qué? Porque nació de manera muy espontánea, ¿no? Con Gabriela, y creo que de eso se trata, construir academia sin poses, sino con un verdadero sentido y una intención, y es que se trata esto de construir simbióticamente conocimiento para ponerlo a debate y a discusión. En ese sentido, iniciaré este espacio. Sé que tengo 20 minutos para hablar. Voy a ceñirme al tiempo que me han dado. Y voy a hablar de algunos puntos con referencia a lo que se entiende como empoderamiento de las mujeres dentro del sistema de Naciones Unidas, mismo, ¿no? Sabemos que incluso en este momento se está llevando a cabo el CSW 68, justamente trata sobre el empoderamiento de las mujeres y las niñas en el globo. Y claro, Naciones Unidas le da un enfoque, ¿no? Le da un enfoque, voy a hablar un poco de ese enfoque. Y luego, con una mirada un tanto decolonial y sobre todo interseccional, que es para mí fundamental para entender los temas que nos atañen a las mujeres y a las niñas, haré algunas apreciaciones que tengo con respecto al concepto empoderamiento y en general, y al concepto empoderamiento de las mujeres en particular. Ahora bien, dije que iba a hacer referencia específicamente a ONU. ¿Por qué digo que iba a hacer referencia específicamente a ONU? Porque, como sabemos, existen 7 principios establecidos por la Organización de Naciones Unidas, ¿sí? A los cuales han llegado los estados a nivel de consensos, en cuanto a lo que implica el empoderamiento de las mujeres y las niñas. Estos 7 principios, por un lado, plantean que los estados estamos obligados a promover la igualdad de género al más alto nivel de dirección. Por otro lado, a tratar a hombres y mujeres de forma igualitaria en el trabajo. Por otro lado, hace referencia a respetar y defender los derechos humanos y la no discriminación. Luego, velar por la salud, la seguridad y el bienestar de los trabajadores y trabajadoras. Promover la educación, la formación y el desarrollo profesional de las mujeres. Llevar a cabo prácticas de desarrollo empresarial, cadena de suministro y mercadotecnia a favor del empoderamiento de las mujeres. Finalmente, el último principio hace referencia a evaluar y difundir los progresos en sí realizados a favor de la igualdad de género. Ahora bien, si bien es cierto, tenemos estos conceptos planteados por la Organización de Naciones Unidas y son líneas, ¿sí? Incluso me atrevería a decir que son líneas discursivas que plantean muchas veces los estados y quienes están a cargo de llevar a cabo las políticas públicas, plantearlas para de esa manera materializar los derechos que están contemplados en la formalidad. Me parece que cuando hablamos de empoderamiento, obviamente todo eso está relacionado a lo económico, ¿no? Empoderar a las mujeres implica que tengan herramientas económicas para su subsistencia, ¿sí? Y la subsistencia de sus familias, ¿no? Todo esto en clave binaria, por un lado, y por otro lado, reconociendo que obviamente la condición de mujeres en la sociedad implica que el acceso a recursos obviamente está completamente diferenciado con los hombres. Repito, estoy hablando en clave binaria, entiendo que puede sonar incluso a paralelismo, pero para hacerlo de manera más dinámica es que me estoy expresando así, ¿no? Entonces, hablar de empoderamiento de las mujeres en clave general y en clave discursiva en materia de derechos humanos, sobre todo dentro de la tradición, en la tradición universal de los derechos humanos, implica completamente relacionarlo a lo económico. Pero yo me pregunto si de verdad, si de verdad podemos hablar de empoderamiento de las mujeres cuando la condición de poder en sí misma, ¿sí?
implica una masculinización de las formas y del deber ser de las mujeres en la sociedad. Es decir, que para alcanzar las condiciones de poder o los espacios de poder, hay una suerte, ¿sí? Hay una suerte de empujarnos a dejar distintas formas de ser mujeres. Es decir, dejamos de hablar de nuestra condición de mujeres en plural para asumir lo que implica la masculinización, ¿sí? de muchas mujeres para efectivamente alcanzar las condiciones y los elementos básicos de poder. Incluso ahí puedo hacer referencia a lo planteado por Kimmel, ¿no? En cuanto al poder. Pero me parece que hablamos muchas veces a la ligera del empoderamiento. ¿Por qué digo eso? Primero, como les había planteado antes, por esa relación específica, tallada y empatada para con lo económico. Y por otro lado, porque seguimos dejando de lado a las mujeres en su diversidad. A las mujeres en su diversidad. Y cuando hablo de mujeres en su diversidad, no me refiero a, ok, también vamos a hablar de las mujeres trans, vamos a hablar de las mujeres indígenas, de las mujeres afro, etc. No solo ese concepto interseccional de las mujeres de nuestra diversidad, sino también en nuestra construcción autónoma, ¿sí? De nuestro deber ser, que al fin y al cabo, obviamente está influido por las estructuras misóginas, patriarcales, preexistentes. Sí, por supuesto que sí, somos hijos e hijas de ello. Sin embargo, tener poder implica tener únicamente recursos económicos. Yo no digo que no tengamos que hacer hincapié en cuanto al desarrollo económico de las mujeres para alcanzar espacios de poder. Por supuesto que no. Tenemos completa claridad en ello. Eso es ahí. A mí lo que me preocupa y lo que he pretendido poner en debate, porque sé que vamos a discutirlo, es el solo, ¿no? El solo hablar de empoderamiento de las mujeres, y por eso es que cito a Naciones Unidas, ¿sí? Hablar de empoderamiento de las mujeres relacionado con lo económico. O sea, para yo poder empoderarme, tengo que estar viva, ¿no? Para yo poder empoderarme, tengo que estudiar. Para yo poder empoderarme, tengo que alimentarme. Para yo poder empoderarme, tengo que ser considerado un sujeto autónomo de derechos en el mundo. Si eso aún no pasa y si eso aún no existe, las condiciones de empoderamiento y las líneas que están planteadas en cuanto a lo que implica el empoderamiento de las mujeres, ¿sí? A lo que apuntan es a una masculinización del poder, es decir, a que las mujeres alcancemos lo que pues tienen los hombres, ¿no? Lo que han alcanzado los hombres a lo largo de la historia. Podemos hacer referencia a esta evolución, incluso de los distintos olas del feminismo, desde la primera ola en el siglo XVII, etcétera, etcétera. Pero, ¿realmente qué estamos haciendo cuando hablamos de empoderamiento? ¿Qué empoderamiento estamos buscando? ¿Qué es lo que queremos para con las niñas? ¿Cuál es la suerte de poder? ¿No? ¿Cuál es la suerte de poder? Yo creo que ahí no estamos actuando o no lo estamos discutiendo lo suficiente. Creo que la discusión es importantísima. Creo que no lo estamos discutiendo lo suficiente. Digo que no lo estamos discutiendo lo suficiente porque la lógica sigue en ese sentido. Yo obviamente entiendo que la lógica sigue en ese sentido porque, a ver, hablemos del caso ecuatoriano para ya empezar a aterrizar la cuestión. Y sabemos que según el Global Gender Gap Report del 2020, ¿sí? Del Foro Económico Mundial, la brecha de salarios entre hombres y mujeres en el mundo ascienden al 40% en favor del sexo masculino. ¿Eso es una realidad? Por supuesto que sí, lo es, ¿sí? Eso es un fact, ¿no? Del que partimos y que invita y empuja a que pensemos al empoderamiento de las mujeres y las niñas únicamente relacionado en el marco de lo económico. Luego, por otro lado, sabemos también, ya como les decía, aterrizándolo al caso ecuatoriano, de esa cifra planteada por el Global Gender Gap Report, tenemos que esa hacienda en Ecuador asciende al 14.8%, ¿sí? En ese año, acentuando la precarización de la situación justamente pues de las mujeres en lo que respecta a la percepción de ingresos económicos frente a lo que perciben los hombres. La data también apunta que según el INEC, ¿no? En el Ecuador las mujeres estudian
en promedio, 2.14 años más que los hombres para conseguir un empleo adecuado. ¿Okay? El INEC también en la encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo de la ronda de septiembre del 2020, contempló que la tasa de empleo no remunerado fue del 16.9% para las mujeres y del 6.3% para los hombres. Y finalmente, para cerrar la idea esta de las cifras específicamente de Ecuador, sabemos que el informe de la cuenta satélite de trabajo no remunerado de los hogares 2016-2017 plantea que las mujeres realizan en promedio 31 horas a la semana de trabajo no remunerado del hogar, mientras que los hombres trabajan en promedio 1.3 horas semanales relacionado al tema del trabajo no remunerado del hogar, ¿no? ¿Por qué hago referencia a estas cifras? Porque obviamente esas cifras apuntan a que hay una suerte de violencia económica para con las mujeres institucionalizada. Hay una suerte de violencia económica que impregna y permea, ¿sí? En todas las agencias sociales, por así decirlo. Y eso no está en discusión. No quiero que se malentienda lo que dije en un momento. Entiendo que las cifras son claras en cuanto a lo que implica el empleo, en lo que implica la violencia económica para con las mujeres, directa y únicamente por el hecho de ser mujeres y ese gender gap, ¿no? Esa brecha de género existe. Y por eso es que estamos obligados a hacer algo al respecto. El punto está en que yo considero que el empoderamiento no es solo eso y no debe ser visto únicamente desde lo económico, como se lo hace, repito, sobre todo en la idea universal de derechos humanos, ¿no? Lo planteado por Naciones Unidas. Y en ese sentido, asumiendo, ¿sí? Reconociendo que existe una violencia sistemática y estructural, una violencia económica para con las mujeres, que no nos permite alcanzar, ¿sí? La practicidad de su proyecto de vida por estas limitantes, ¿sí? Que eso es evidente. Es que incluso se pretendió esta ley económica violeta y su reglamento, ¿no? Que tiene como pues, objetivo fortalecer, promover, garantizar y ejecutar la transversalización del enfoque de género y la multiculturalidad a través de la generación de incentivos y políticas públicas que incentiven a la población civil a la potencialización de las mujeres en su diversidad. Eso es, por así decirlo, en síntesis, lo que plantea la ley de economía violeta. Y claro, con el tinte de violeta y con el nombre de violeta, es como, ok, vamos a fortalecer el empoderamiento de las mujeres con los microcréditos, por un lado, con los bancos de mujeres específicamente, y etc. Sí, buenísimo, está bien, pero el empoderamiento no es solo eso. El empoderamiento, o sea, el concepto de empoderamiento de las mujeres no puede estar ligado únicamente a lo económico. Y si es que mientras siga estando ligado únicamente a lo económico, nuestras leyes van a ser como la que acabo de mencionar. Por otro lado, sabemos que recién promulgó la ley de igualdad salarial entre hombres y mujeres, ¿no? Que esta busca garantizar la igualdad de remuneración y cualquier otra forma de retribución económica entre un hombre y mujer en el desempeño de un mismo trabajo o para un trabajo de igual valor. Perfecto, la formalidad del derecho es necesaria justamente para alcanzar esa materialidad, para tener cómo reclamar las cosas. Está completamente bien, está perfectamente bien, pero repito, la igualdad salarial, buscar la igualdad salarial es una de las formas que necesitamos para hablar de un empoderamiento de las mujeres, no la única forma. Perdón. Por otro lado, actualmente hablamos de la ley de cuidado humano, del derecho al cuidado humano. Y esto sí me parece importante y es porque se pone en el escenario el concepto de los cuidados, ¿no? Y como en la presentación se planteaba que el moderador tiene tiene estudios en masculinidades y tiene en cuenta las masculinidades como un elemento fundamental para hablar de transversalización de género. A mí también me parece primordial, ¿no? Para transversalizar las distintas formas que entendemos de interseccionalidad práctica y activa. Claramente necesitamos construir y formar nuevas o distintas masculinidades que no sean únicamente algo completamente opuesto a la masculinidad hegemónica, ¿no? En palabras de Pierre Bourdieu, sino
las distintas formas de ser hombre en el mundo y que éstas sean reconocidas. Y eso también tiene muchísimo que ver con los cuidados, ¿no? A mí me gusta muchísimo un concepto planteado por Blanca Rodríguez de la Universidad de Sevilla, y ahí habla de la cuidadanía, ¿no? Para hacer referencia a la ciudadanía y a cómo debemos replantearnos la ciudadanía con impregnando el concepto de los cuidados, y eso está contemplado actualmente en la Ley del Derecho al Cuidado Humano, ¿no? Que habla de tutelar, proteger y regular el derecho al cuidado de las personas trabajadoras respecto de sus hijos e hijas dependientes directos, otros miembros de su familia directa, etcétera, etcétera. O sea, poner en el escenario el concepto de cuidados para mí es importante y es una forma de entender el empoderamiento de las mujeres más allá de lo netamente económico, ¿no? Porque esta ley garantiza la estabilidad laboral de las mujeres, sí, ok, maravilloso. Entonces, pero las mujeres que se encuentran en periodo de embarazo, parto, puerperio y lactancia, y así como el cuidado de los niños y las niñas. Es decir, reconociendo que al fin y al cabo la Constitución plantea la existencia de una diversidad de familias, sí, distintas formas de familias, pero que al fin y al cabo no es menos cierto también que quienes se dedican principalmente a los cuidados son las mujeres, en la mayoría de las formas de familia, sobre todo cuando hablamos de familias nucleares, sobre todo digo, pero no digo que sea la única porque claramente hay un reconocimiento mayor. Entonces, creo que esa ley de derecho al cuidado humano de una u otra forma hace referencia a que no podemos hablar de empoderamiento únicamente vinculado a lo estrictamente económico. Y por otro lado, sabemos que desde la pandemia el Ecuador cuenta con esta política pública de la economía violeta, ¿no? Economía violeta que habla por los derechos de las mujeres y una vida libre de violencia, ¿no? Que busca de una u otra forma contribuir a la reducción de desigualdad de género, y ahí también tengo algunos reparos que podríamos poner en la palestra de análisis: igualdad de género entre hombres y mujeres en la esfera económica, laboral, familiar, sí, y social. Creo que esta política pública es una política pública que entiende el empoderamiento de las mujeres más allá de lo económico, y eso es algo que celebro. Eso es algo que a mí me permite, sí, me permite tener como referente. Esto, como sabemos, salió en la época de la pandemia, ¿no? Pero a nivel conceptual me parece que es súper importante. O sea, a nivel conceptual me parece que esta política pública, que si bien es cierto a nivel de práctico, ha tenido algunas fallas, etcétera, y hay que seguir fortaleciendo, etcétera, etcétera. Pero sí me parece un referente entendiendo y planteando que cuando hablamos de empoderamiento de las mujeres, no solamente puede ser lo económico. Definitivamente es lo laboral, familiar y social. Si no tenemos en cuenta esos otros elementos y esos otros factores, estamos hablando, ¿sí?, de masculinización de las mujeres para que alcancen el poder, no de empoderamiento de las mujeres. Son cosas completamente diferentes, ¿no? Porque así vendemos la idea de superwoman, supermujer, hace todo, sí, lava, plancha, estudia, y trabaja más horas, y también cuida el hogar, y también cumple con el modelo hegemónico de mujer, y es una mujer empoderada. ¿En serio? ¿En serio es una mujer empoderada o es una mujer a la que la sociedad o el sistema la está explotando con otro discurso? La está vejando con otro discurso, la está golpeando con otro discurso. El otro día tuve una conversación con una gran amiga que me decía, es hermoso nacer mujer, es una ventaja del mundo nacer mujer, es hermoso, ¿no? Y es una forma que hemos tenido, ¿sí?, que hacer las mujeres y la sociedad en general, quien está a favor de esto, de romantizar el ser mujer para sobrevivir. Existe una suerte de romantización de lo que implica ser mujer en el mundo, más allá de ser dadoras de vida, que implicaría impregnar con esta condición de feminidad hegemónica, y que es una ventaja ser mujer. ¿Cuál ventaja? No es una ventaja ser mujeres. No es una ventaja. Es una desventaja evidente y palpable, que hemos tenido que romantizar nuestra existencia para sobrevivir. Eso es diferente, pero eso no es empoderamiento. Y lamentablemente, por eso hablamos de desmitificar esto.
O sea, hablar de empoderamiento, por un lado, tienes lo planteado por la ONU, relacionado únicamente a lo económico y al desarrollo y la financiación que requieren los estados, principalmente los estados llamados en vías de desarrollo, concepto con el cual no comulgo, pero que supuestamente los países que están en desarrollo están obligados o se comprometen a hacer financiaciones para el empoderamiento económico de las mujeres y así lograr saldar estas brechas de género que existen y mermar estos números a los que hice referencia, poniendo como ejemplo el caso ecuatoriano, etcétera. Maravilloso, así es como lo ves las Naciones Unidas. Y listo, en cuanto a lo económico, me parece que no es muy amplio al entender estas otras aristas y necesidades como si lo hace la política pública ecuatoriana, en cuanto a esta economía violeta, perdón, en lo formal, claro está. Pero sí creo que a nivel discursivo, más allá de esta tecnicidad con la que nosotros, quienes trabajamos estudios de género, podamos hacer referencia, creo que a nivel discursivo es importante que empecemos a observar o empecemos a cuestionar o a ver de otra manera esta condición del empoderamiento. Porque a nivel discursivo no es que se plantea como lo que he dicho y he señalado dentro de un marco normativo por un lado y por otro lado en el marco de la protección universal de los derechos humanos de las mujeres, sino de ser una supermujer. De ser una supermujer y que es una ventaja ser mujer en el mundo y con esa ventaja de que somos mujeres puedes alcanzar iguales o mejores cosas que los hombres, que por eso incluso tienes acceso a otras cosas que los otros no y que los números apuntan a que las mujeres incluso estudian más que los hombres. Bueno, en los países occidentales, en países como Afganistán, las mujeres tienen prohibido estudiar desde hace 2 años, todas las esferas. Bueno, pero eso es un punto aparte al cual no me referiré en este momento. Pero a lo que voy es que nosotros también tenemos que preocuparnos por lo discursivo. ¿Sí? Yo sé que la data crea política pública, que sin data no hay política pública, pero luego el tejido social también se está viendo envuelto, ¿sí? Por una suerte de volver a las mujeres unos recursos humanos que tienen una condición superpoderosa. Y eso es contraproducente para con nuestras vidas. Eso es romantizarlo, es contraproducente para con los derechos de nuestras niñas. A mí no me parece adecuado y a mí no me parece justo que lo romanticemos. A mí no me parece adecuado que lo celebremos así como lo celebramos. No, que nos pongamos la camiseta de puedo lograr lo que quiero lograr y que aplaudamos películas como Barbie. O sea, no, todo bien, entiendo lo que eso implica, pero no podemos perder de vista el daño en cuanto al tejido que estamos generando con este discurso de las supermujeres. Acordémonos que en los años 50, ¿sí? Con el auge de la segunda ola y con esta suerte de liberación de las mujeres, ¿sí? Sobre todo en los Estados Unidos, con esta liberación de las mujeres fumaban y tomaban, ¿sí? Porque ya era más permitido, que eso ya no se veía del todo mal, ya no dejaba de ser, no dejaban de ser femeninas si lo hacían, pero tenían que seguir cumpliendo con los roles establecidos dentro del marco de lo privado, y citando a Kate Millett, como sabemos, lo personal es político, y las mujeres seguían ocupando los espacios privados y se volvieron alcohólicas. ¿Por qué? Porque seguían con la misma lógica, ¿sí? Binaria de cuidados, de impulsar y de llevar a las mujeres al ámbito de lo privado, pero que también podían hacer esto otro. Y que también eso era como que un pase a alcanzar practicidad de mi derecho a la libertad. Yo creo que eso es peligroso. Y creo que eso es un discurso que se está alimentando muchísimo y es un discurso que se está alimentando muchísimo también por el mismo capitalismo, ¿no? El capitalismo, el modelo de producción con el que vivimos, no voy a decir que no estamos en contra, no se trata de eso. Solo decir, ok, no podemos ser presas de que una lucha legítima y de que un reconocimiento de que la violencia financiera en contra de las mujeres es palpable y de que evidentemente hablar
de superar esta brecha, ¿sí?, económica que existe, a nivel de esta brecha sexogenérica existe y que necesitamos hacer algo al respecto, no nos nuble la mente y nos obligue, ¿sí?, y nos empuje a construir un discurso de ser mujeres que se sobreexplotan y que lo hacen a propósito y que lo hacemos a propósito, y me incluyo, considerando que ese es el nuevo modelo de éxito del ser mujer adecuada, capaz de todo, y que no le es permitido cuestionarse el incluso estar en otros espacios diversos y distintos de lo que implica ser mujeres. Es decir, de comprender el concepto de mujeres en nuestra diversidad, más allá netamente del reconocer a las trans, a las afros, a las indígenas, a las mestizas, a las islámicas, etcétera, sino a la autonomía mismo y al desarrollo mismo de lo que implica el desarrollo de una feminidad y del ser mujeres en la sociedad. Eso es lo que quería poner sobre la palestra la tarde de hoy. Les agradezco nuevamente por el espacio y quedo completamente abierta a preguntas, refutaciones, críticas, lo que sea. Gracias. Muchísimas gracias, Sougan. Pues sí, me encanta colocarlo y el formato de debate, ¿no? Este es un lugar súper amigable, súper abierto, como ya lo saben, quienes nos han venido siguiendo las conferencias que hemos dado ya por 2 años y en las cuales vamos participando ya algunos años, es poder estar en un espacio seguro y de cuidado. Aquila en este año está concentrado en proyectos sobre cuidado y también parte del tema de la seguridad humana y cómo podemos hablar de seguridad en las calles si no podemos primero fortalecer el tema de los cuidados, ¿no? Desde la misma responsabilidad estatal y el mismo autocuidado. Me quedan algunas reflexiones antes de pasar a Paulina. Yo tengo algo que siempre comento con mis estudiantes. Digo, no podemos hablar de igualdad de género si no hablamos de equidad y de justicia. La justicia dentro de los objetivos podríamos hablar ahí sí de lo interseccional, de observar las diversidades, de observar aquellas desigualdades para que no sea un concepto vano de solamente igualdad y quedarse allí. Y tomo lo que dijiste, que tampoco estás tan de acuerdo. Creo que aquí somos muy críticos de hablar sobre la igualdad de género, así como hablar del empoderamiento, que es algo que lo estamos escuchando tanto y que yo en un proyecto que estamos justo ahora con José Antonio lo decimos o lo escuchamos y es como, no, ¿y cómo le decimos a las autoridades? Por favor, no. Exacto, Sí, porque aparte van cierto. a la prensa, ¿no? Y van a los medios y tienes un grupo de mujeres increíbles, súper fuertes, lideresas, a quienes les estás repitiendo el concepto cada rato y es como, ¿quiénes hablan del cuidado? ¿Y quiénes Sí. habla de cuáles son las competencias del Estado para el tema del cuidado? Quiero llevar algo a colación porque mencionaste la ley de lactancia y ya luego, después de Paulina, que abrimos los micrófonos y tenemos las preguntas, podríamos también debatir. Recordemos que con la Ley Violeta, el tema de la lactancia para mujeres que ocupan cargos de libre remoción, ha permitido que sean sacadas del lugar sin una remuneración justa. Y eso hay que siempre recordar porque la crítica que le hemos hecho a la Corte Constitucional en los 2 últimos años es que no está tan cercano a la ciudadanía como quisiéramos ver, o incluso no deben ser políticos, muy cierto, pero no significa que no deben hacer un estudio de la política de quienes conforman la Asamblea Nacional para que así, al fin, cuando digan que la Asamblea tiene que ir a dictar las cuestiones de inconstitucionalidad, no, por favor, que no les manden a la Asamblea, sino que directamente hagan lo que deban hacer desde la Corte Constitucional, porque es no darse cuenta de las realidades de aquel espacio, que lo político no está para observar ni siquiera desde lo técnico. Ya ni siquiera pasa por un acuerdo de partidos o por un acuerdo poco ético sobre partidos, sino que no pasa por una técnica detrás de lo que deberían perfeccionar luego del control constitucional. Ahora sí, me da muchísimo gusto presentar a Paulina Murillo Nevares, una gran compañera también. Sehugan y Paulina son parte de CIDEG. Cuenta con más de 18 años de experiencia profesional. Es abogada por la Pontificia Universidad Católica de Ecuador. Tiene una maestría en Sistemas Internacionales de Protección de Derechos por la Universidad de La Rioja de España y un diplomado de Empresas y Derechos Humanos por la Universidad Diego Portales de Chile. Aprobó el curso Business Human Rights and Anti-Corruption por la International Anti-Corruption Academy y una especialización sobre negocios sostenibles por el Adden Business School. Es experta en la transversalización del enfoque de los derechos humanos en las organizaciones. Entre los cargos desempeñados
ex adjunta de Usuarios y Consumidores, que viene a ser ex vicedefensora de la Defensoría del Pueblo titular, ex directora de Denuncias y Reclamos en la Defensoría del Pueblo, ex directora de Defensa del Consumidor en el ex MIPRO, ex responsable de la Unidad de Atención del Consumidor de la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones, ex adjunta de los Derechos Humanos, también encargada de la Defensoría del Pueblo. Actualmente es asociada de Compliance Ecuador y lidera el área de Derechos Humanos y Empresas. Además, es coautora de varias publicaciones e investigaciones y principalmente coautora, con todo el gusto y el privilegio, de la obra que escribimos juntas sobre los estándares OIT 169. Su tema va a ser desmitificando el empoderamiento instantáneo y superando los estereotipos y abordando los desafíos reales. Bienvenida, Paulina. Muchísimas gracias, Gaby. Saludo a José Antonio, a Sogan y a todas las personas presentes. Voy a compartir, me voy a ayudar para hacerle un poquito más. Me dicen, por favor, si lo pueden ver. ¿Sí? Sí. Sí, podemos ver. Ya, perfecto. Listo. Bueno, yo no voy a tratar de ahondar lo que hizo mi contertulia, sino le voy a llevar un poco más hacia la parte de lo que es y lo que no es. Porque si algo comparto, bueno, comparto todo lo que dijo Sogar, pero creo que existe en el tema del empoderamiento muchísimos mitos, existe una romantización, existe un velo y se cree que el empoderamiento de la mujer es casi que un interruptor con el que una persona lo pone en off y en off, como que fuera un proceso automático. Y no se entiende que el empoderamiento, además comparto totalmente que no tiene que ver solamente con la autonomía económica, sino con otras autonomías. Entonces, más que nada, se confunde. Entonces, lo vamos a ver desde la perspectiva de los mitos y las verdades para explorar en las barreras sistémicas. Estas son algunas preguntas que yo siempre trato de utilizar, obviamente en muchos otros aspectos, pero utilizo en el ámbito privado. Porque las mujeres muchas veces, o los hombres, piensan que se encuentran en espacios laborales o de organizaciones, pueden ser públicos, donde se ha logrado ciertas, y lo pongo entre comillas, ciertas equidades o ciertas luchas. Y puede ser que sí, pero cuando nos ponemos en estas preguntas, uno puede ver cómo va cambiando la cara incluso de las personas y de los jefes, ¿no? Porque ok, se llenan en los espacios de muchas charlas, por ejemplo, del empoderamiento femenino, cómo potenciar la imagen, y se cree que potenciando la imagen o algunos aspectos específicos, la mujer que estuvo 45 minutos en esta charla va a salir mucho más power, mucho más empoderada, casi como Supergirl, y ni remotamente va a pasar por ahí, porque no es un tema que tiene multifaces, es un tema que tiene barreras estructurales profundas y fuertes y que no necesariamente van a ser abordadas por la persona o por el lugar en el espacio en el que está, y sobre todo tienen que ser abordadas por el Estado, ¿no es cierto? Entonces, las preguntas que yo le hago, por ejemplo, ¿ustedes sienten que no son iguales las oportunidades de crecimiento profesional o de promociones entre hombres y mujeres? Y la mayoría cree que no. Y luego van a ver por qué. En temas de estabilidad, las mujeres, ¿creen ustedes que las mujeres corremos más riesgo de ser despedidas, no promovidas, no escuchadas, o si se nos permite hablar, nuestras opiniones no son tomadas igual que la de los hombres en el ámbito laboral? O esta tercera, que es súper común y que nos juega la psiquis de las mujeres muy fuertemente, que es el tema de la conciliación familiar. Si estás en el trabajo, ¿no es cierto?, sientes culpa de no pasar tiempo con tu familia. Pero si estás con tu familia, en cambio, sientes culpa de no estar en esta reunión laboral, en ese espacio, en ese proceso de formación. Y entonces las mujeres siempre estamos entre la espada y la pared, ¿no es cierto? Y realmente todavía es penoso, pero todavía se sigue juzgando a las mujeres y evitando o promocionando a aquellas que no tienen cargas familiares, aquellas que no están casadas o aquellas que son más jóvenes o aquellas que se considera que pueden rendirle, por Dios, pongo todo con comillas, ¿no? Rendirle más a los espacios laborales.
Entonces, la charla del empoderamiento femenino, de llevar a una coach, se queda, pero absolutamente claro. Entonces, vamos a ir explorando los mitos, ¿no es cierto? Para desbordar en las barreras externas y también en las barreras internas que tenemos. El primer mito es, nací empoderada. ¿No es cierto? Mi mamá fue empoderada, mi mamá luchó mucho y yo nací empoderada porque estoy en este siglo y demás. Y eso es un mito absoluto, porque el empoderamiento es una construcción colectiva, es un espacio multifacético, que además para que sea tangible y real y no sea romántico de esa mujer poderosa, y por eso puse el gráfico de la mujer power, ¿no es cierto? Requiere acciones concretas y políticas estructurales. Ya mi compañera habló de la política pública, de todo el tema violeta, habló de leyes específicas, pero y requiere todo este tema estructural. ¿Para qué? Para que estas preguntas anteriores que se generan, ¿por qué se generan estas preguntas? En realidad se generan porque tenemos un techo de cristal, un suelo pegajoso y escaleras rotas. ¿Y cómo es la manera de borrar? Pues a través de estas acciones concretas y políticas estructurales que aborden y ataquen realmente las desigualdades de poder y oportunidades. Ya voy a ahondar un poquito más en esto para saber cómo se concreta esto, ¿ya? Pero es un mito que nací empoderada. Otro mito es cuando te dicen, no, pero es que solo necesitas motivación, solo necesitas que alguien te hable positivo, solo necesitas creer, ver la esperanza. Eso es absolutamente falso. No es el switch on-off de empoderamiento. El empoderamiento requiere recursos, indiscutiblemente. Y los recursos son recursos económicos que los va a proveer el Estado primero, ¿no es cierto? Para que puedan garantizarse, por ejemplo, los derechos de salud, los derechos de reproducción femenina. Se requiere recursos también afectivos, se requiere una red de apoyo, se requiere normativa interna de las empresas, se requiere políticas reales y no un purple washing. Se requiere herramientas tangibles más allá de un simple hoy me levanté empoderada o hoy me acosté más triste y demás, ¿ya? Otro mito es todas podemos ser mujeres poderosas. Sí, todas y todos y las mujeres tenemos esta llama de poder indiscutiblemente, pero se cree que el empoderamiento es como entregarle una banda a una persona, ¿no es cierto? Entonces todas podemos ser mujeres poderosas, todas podemos ser, pero tenemos que considerar que la situación, ya lo dijo Sougan, no es igual. Las barreras sistémicas y como el racismo, el sexismo y la discriminación económica obstaculizan aún más el acceso a ese poder y a esa autonomía en todos esos otros aspectos para ciertos grupos de mujeres que sufrieron violencia, que están dentro de las minorías. Para este grupo de mujeres, todos somos mujeres poderosas, sí, pero las escaleras y las barreras que hay que romper son muchísimo más pesadas. Otro mito, el empoderamiento es para líderes. Existe digamos, una confusión de términos de creer que empoderamiento es liderazgo. Entonces, se tiende a pensar que las mujeres en cargos, ya son mujeres empoderadas. Y eso también es absolutamente falso, ¿ya? Porque además el empoderamiento no es para las lideresas, porque el líder puede ser cualquier mujer en la lucha que tenemos para vencer estas barreras. Entonces, en realidad no es aumentar el poder de unas pocas, sino es redistribuir el poder, por ejemplo, el poder de decisión, el poder de ser escuchada, el poder en la participación política en los espacios democráticos. Ese poder de manera equitativa. Otro mito. Las mujeres empoderadas somos fuertes y valientes. Entonces, se cree que una mujer empoderada no puede sentir, que una mujer empoderada no puede llorar. O se llega a sumar o en esta ola equivocada de lo que es el empoderamiento y se puede llegar a pensar en un momento, no soy suficiente. ¿Por qué no soy suficiente? ¿Por qué me estoy comparando? Ya lo dijo Sougan. ¿Qué pasa cuando las mujeres tenemos este pulpo, este rol, 80 roles que cumplir?
soy abogada, soy emprendedora, soy madre, soy esposa, soy presidenta del colegio de por aquí, soy etcétera, etcétera, y tengo toda la carga, ya lo dijo, hay 31 horas de trabajo no remuneradas en el hogar para las mujeres. Este velo de pensar que las mujeres no nos podemos rendir o no vamos o no podemos dejar un día de ser estas mujeres pulpo porque dejo de ser empoderada. ¿Sí? Hay muchísima confusión en los términos. Otro mito, las mujeres empoderadas y exitosas son las que ocupan cargos importantes, la CEO, la gerenta, la presidenta, la etcétera, etcétera, etcétera. Y además son las que pueden con todo. Esto tiene que ver con lo que dije hace un minuto. El empoderamiento se manifiesta en todas las esferas donde nos desenvolvemos, en todas las mujeres. Está cruzado por los criterios de interseccionalidad e interculturalidad. Entonces, ya lo dijo en otras palabras mi contertulia, cuando citaba la definición de Naciones Unidas, porque en realidad el empoderamiento no es ese poder en el cargo, sino es la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y acceso al poder. Y el acceso al poder, ya lo vimos, que no es solamente un acceso al poder económico, ¿no es cierto? Y en todos los niveles de la sociedad. Y ya lo dijo, por ejemplo, qué pasa con las niñas, cómo les queremos empoderar. Se piensa que cuando uno habla de mujer, es una mujer, además, o sea, existe los mitos y los sesgos inconscientes. Cuando uno le pregunta a una persona o le pone una imagen de una mujer empoderada, se está figurando que es una mujer con un traje sastre, que tiene un portafolio y demás. Y no se piensa que la figura de la mujer empoderada es diversa, ¿sí? Las mujeres empoderadas buscan dominar o doblegar a los hombres. Esto es un mito que lo he escuchado muchísimo. Ah, no, es que esta mujer que power, no sé qué, lo que quiere es acabar casi con los hombres y que esto se vuelva una guerra de hombres y mujeres. Y no es nada más lejano que esto. La verdad es que el empoderamiento busca lograr la igualdad de género y el respeto mutuo entre hombres y mujeres, ¿sí? No de invertir la jerarquía del poder, sino equidad. Con estos mitos y verdades, ¿cuáles son los retos que tenemos todos desde los espacios en los que nos desenvolvemos, siendo todos los espacios muy importantes para realmente abonar al real concepto de un empoderamiento y además con un enfoque intercultural e interseccional? Entonces, tenemos que desafiar el status quo y cuestionar las estructuras de cualquier espacio para lograr este verdadero empoderamiento. Pero bueno, ¿cómo lo hacemos? Primero, tenemos que romper el primer concepto loco, que el empoderamiento no es una cualidad o una condición de pocas mujeres. Sí, es un concepto multifacético que abarca diversos aspectos. Ya vamos a ver qué aspectos nomás abarca. Entonces, por ejemplo, ¿cómo voy a aportar desde la educación? Y no solamente es la educación formal, sino son todas estas oportunidades de aprendizaje y capacitación. En la igualdad de género, es importante abordar específicamente los aspectos de desigualdad de género y más adelante también voy a hacer un poco de alusión a la Ley Orgánica de Economía Violeta, al reglamento y al acuerdo ministerial. Porque en la igualdad de género se tiene que plasmar en salarios justos, se tiene que plasmar en la conciliación de la vida familiar, en el acceso igualitario a formación, a promoción, a comunicación, en la autonomía económica. Vimos ya que es uno de los aspectos relacionados al empoderamiento, ¿ya? El control sobre mis propios recursos, el acceder a un empleo decente donde tenga un salario equitativo, con igualdad de oportunidades para emprender, para administrar negocios y la no dependencia de la pareja, ¿no es cierto? Porque la violencia patrimonial es una realidad terrible
que no, o sea, no solamente la desigualdad económica se la vive en el espacio laboral y obviamente tiene una normativa específica, sino la violencia patrimonial también es parte de estas barreras estructurales que no permiten el real empoderamiento de las mujeres, más allá de que las mujeres no tienen la oportunidad de hablar, de tomar sus decisiones y demás. El empoderamiento también tiene carga de derechos reproductivos, el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, así como la capacidad que tenemos las mujeres de tomar las decisiones sobre nuestra salud, sobre nuestro cuerpo. El cambio cultural. No importa qué tan buenas normativas emita un Estado, si no hay una cultura organizacional, si no hay un cambio cultural que rompa los estereotipos de género y promueva una cultura que valore la igualdad y el respeto. La participación política. ¿Qué pasa con todos los accesos y la representación y participación en los espacios de poder? Las mujeres deben tener igualdad de oportunidades. Y lógicamente un aspecto muy importante que es el que tiene que ver con el apoyo en la comunidad, el crear redes, estas redes de apoyo, redes de cuidado mutuo entre mujeres, pero lógicamente no solamente de mujeres, sino los espacios que tenemos para apoyar y gestionar, además, todos estos aspectos. Como ven, no es una condición, no es una cualidad, son aspectos multifacéticos que cruzan, por algunos hay más, pero he considerado que estos son como los más importantes. Y todos estos aspectos que vimos hace un minuto, ¿desde dónde? O sea, desde todos los espacios. Si queremos realmente desmitificar esto, hay que abordarlo de todos los espacios. La norma, el Estado, en sus obligaciones que va desde el incremento de los presupuestos para poder hacer realidad la educación, la salud sexual y reproductiva, en el tema normativo, y aquí hago un paréntesis, por ejemplo, la ley orgánica para impulsar la economía violeta. Y comparto lo que decía Sumat, sí, o sea, tiene un fin muy bueno, te habla de este enfoque de género en todos los aspectos de las organizaciones públicas y privadas, con una visión intercultural, interseccional, el reglamento lo va plasmando, pero a medida que vamos cayendo ya en la normativa secundaria, se va viendo como todas estas intenciones, independientemente que sea mejorable, lógicamente, porque creo que hubo muchos aspectos que quedaron fuera, pero el momento que vemos del acuerdo ministerial creo que se quedó corto frente a todos estos ámbitos e intenciones. Por ejemplo, en el acuerdo ministerial, cuando nos piden la guía y se hacen específicas mediciones, ya no se topa el tema intercultural e interseccional. Ya las organizaciones no tienen que evaluar si existen mujeres que han sufrido violencia, que es lo que decía la ley, si existen mujeres que pertenecen a pueblos y nacionalidades reconocidas, si existen mujeres en condiciones de vulnerabilidad, mujeres que han pertenecido al subempleo, al empleo informal, nada de eso se está topando. Entonces, sí, el Estado tiene que, lógicamente, cumplir con su deber de garantía de los derechos, indiscutiblemente, si es que queremos llegar a un empoderamiento real. Yo veo, por ejemplo, sí, las empresas, ok, pero hay que plasmar la fórmula que tiene la ley orgánica y la ley de economía, perdón, y la ley de brecha salarial. O sea, no hay que tenerle miedo, hay que hacer la ecuación y la fórmula para saber si existe brecha o no brecha salarial. ¿Ya? No puede quedar en un tema romántico. La autorregulación de las organizaciones, incluso cuando la ley se queda corta, hay que hacerlo, hay que tomarlo, hay que plasmarlo. Pero nuevamente, la cultura organizacional es súper importante. Si yo creo que voy a promover la igualdad de género con una charla motivacional o de coach, estoy mal, porque no va por ahí, ¿ya? Puede ser que fortalezca un poco, pero no va por ahí. Y eso es lo que me preocupa mucho, porque decía, no me acuerdo si decía Gaby, decía, es un tema de moda. Se cree que es un tema de moda. O sea, estoy súper de moda e incluso si me visto de violeta. No, va mucho más allá de vestirse de violeta, va mucho más allá de poner el 8 de marzo. Bueno, las felicitaciones en el 8 de marzo se siguen dando, o del 8 de marzo a las mujeres de empoderarles porque les doy una charla, les doy un arroz. O sea, seguimos todavía en esa onda, ¿no? Y el liderazgo y apoyo mutuo, ¿no es cierto? Que tenemos esta sororidad real y efectiva y plasmable entre mujeres. Quiero cerrar, creo que no sé cómo estoy de tiempo, sí estoy bien, estoy 20 minutos con esta frase, es una frase mía, pero es una invitación a construir puentes, a no construir muros, porque los muros no son solamente el que hacemos entre las personas, los muros son
cuando, por ejemplo, como les dije hace un minuto, la normativa secundaria de un acuerdo ministerial no responde a las finalidades y objetivos de una ley. Eso es un muro, es otra barrera. Abramos el camino para otras, no solamente porque si yo creo que el empoderamiento es una Paulina fuerte, que puede con todo, que se levanta a las 6 de la mañana y se acuesta a las 10 de la noche exhausta por los múltiples roles que tengo y que esto lo estoy haciendo para mí porque soy más power, estoy equivocada. Es el camino para mí, para otras, para las que vienen y para el mundo entero, para hombres, para los niños, para las niñas, para todo lo que nos viene. Muchísimas gracias. He compartido estas ideas con ustedes sobre la desmitificación, el desenamoramiento de esta palabra que suena bonita, pero que está totalmente equivocada cómo se le está utilizando. Hemos visto que es un tema estructural y es un tema multifacético. Muchas gracias. Sí, igual, si tienen comentarios, dudas, no están de acuerdo, si están de acuerdo, a la hora. Muchas gracias, Paulina. Sí, justamente resalto y comento respecto a algunas notas que saqué de tu intervención. Efectivamente, se ha dado una divulgación excesiva y romantizada de ciertos términos como el empoderamiento y que al final, dentro de la concepción incompleta o parcializada en ciertos espacios sociales, o asociándole a espacios productivos económicos, ha generado esta asociación casi única del empoderamiento con factores económicos, pero también se ignora el que esto responde a una construcción que parte de un privilegio y que parten de espacios privilegiados, porque como mencionabas, también estas dinámicas de moda a través del coaching o a través de mujeres de éxito, mujeres ejemplares. ¿Qué son las mujeres ejemplares? ¿Quién define esto? Vemos ahí que hay una ausencia total de un enfoque de interseccionalidad que no sé si es que esto responde a quizás la falta de entendimiento respecto a qué es la interseccionalidad, la falta de capacidad de implementarlo o quizás simplemente el desconocimiento de su existencia. Y justamente todos los riesgos que corremos a través de estas dinámicas y a través de esta tergiversación de los términos para personas que sí van, se emocionan, quizás salen con esta sensación como de poder, tengo superpoderes, tengo el ímpetu, tengo la energía, tengo la capacidad, pero al salir de la charla, cuando baja esa sensación de euforia, regresan a las mismas condiciones porque esa charla de coaching no cambia absolutamente nada dentro de su contexto y dentro de lo que antes de entrar a la charla ya le tenía en una situación vulnerable y pasando quizás incluso por aún permanecer quizás en el círculo de violencia. Asimismo, compartimos la importancia sobre romper esta relación, sobre la falta de sensibilidad respecto y el entendimiento también respecto a qué nomás implica un privilegio. Como mencionaba Sogan, en torno a la capacidad de acceso a educación, la capacidad de acceso a qué tipo de educación o a procesos de formación o de fortalecimiento de ciertas capacidades, la capacidad de tener conocimiento respecto a sistemas de cuidado e incluso esto también podría generar un riesgo de discriminar a ciertos grupos de mujeres que han pasado o han crecido por procesos violentos y que nunca tuvieron ellas tampoco acceso a conocer o vivir lo que es un proceso de cuidados en condiciones sanas. Y todos estos elementos son los que deben ser considerados desde el Estado en todas las estrategias que implementen en todos sus niveles, tanto reforma normativa, la elaboración y construcción de planes, programas y proyectos, no solo por su capacidad de incidencia directa o indirecta, sino también por el enraizamiento de conceptos y conocimientos y procesos que vayan más allá de los funcionarios de turno, sean por elección o sean por algún tipo de nombramiento, porque muchas veces el papel está, pero quienes llegamos por falta de entendimiento no sabemos cómo interpretarlo, mucho menos cómo aplicarlo. Entonces, ahí es donde en algún momento también luchábamos tanto por esta necesidad de romper, por ejemplo, con los conceptos de instituciones libres de violencia, no, porque la misma rotación de personal y la misma diversidad territorial de este personal con sus características socioculturales y idiosincrasia propia ya generan una limitante para que haya una institución realmente libre de violencia, quizás una institución con procesos por la erradicación continua de la violencia,
pero no en instituciones libres de violencia. Entonces ahí vemos varios varios retos que hay que ver desde que hay que considerar desde esta visión mucho más integral y que, por supuesto, debe partir por el Estado por su nivel de incidencia. Y asimismo, vemos la importancia de continuar con estos espacios de difundir este tipo de conocimientos, de información, de trasladar o transformar los conceptos a un lenguaje mucho más cotidiano y coloquial a fin de asentarlo a los diferentes contextos, porque si bien se hablaba de que la interseccionalidad y la interculturalidad poco a poco han quedado de lado, ¿qué pasa con los nuevos retos que tiene el país? Por la falta de entendimiento del enfoque de movilidad humana, o qué pasa con el enfoque de discapacidades o diversidades exogenéricas. Entonces ahí identificamos cómo efectivamente no ha habido una integralidad en el abordaje de la problemática, menos aún en el entendimiento, y desde ahí se genera una socialización irresponsable de conceptos como el empoderamiento, como una forma de romper así con la violencia y con una realidad en condiciones de vulnerabilidad para las mujeres, sus hijas de hijos. Me voy a permitir leer una pregunta que nos pusieron en el chat por parte de Diana Vargas. Dice, buenas tardes, estoy tan de acuerdo en lo que acabas de decir. En muchos aspectos nos toca masculinizarnos para campos de áreas técnicas en donde la mayoría son hombres. Bajo ningún concepto, ser mujer es una ventaja para el campo laboral. Existen áreas en las que así tengas más conocimientos, estudios, experiencia que tus partners. Si eres mujer, simplemente no eres elegible para avanzar. Eres solo parte del entorno para cumplir un indicador. Creo que es un comentario respecto a justamente lo que los dos ponentes nos indicaron. No sé si hay alguna pregunta. Hay dos O- preguntas. Sí, hay dos preguntas y tenemos una mano levantada. Sobre eso también, antes de ir a la primera pregunta, luego la mano levantada y luego la segunda pregunta, quería decir, nosotros tuvimos un estudio, no sé si se acuerdan, el BID lo lanzó en el año 2018, donde demostraba que al fin estábamos llegando casi a una igualdad en el tema directivas mujeres en las empresas privadas. ¿No? Y eran en las grandes empresas, ¿no? Hicieron un estudio de las grandes, las multinacionales, pero luego, obviamente, ellos mismos querían observar qué es lo que habían hecho en esa investigación y luego vuelven a hacer otra investigación. Primero demuestran en números y los indicadores, tal como decía aquí Diana, ¿no? Los indicadores estaban listos, pero luego ellos mismos hacen otra investigación ya directamente con las directivas de muchas de estas empresas, de el 70% de las empresas, resultaba que a pesar de cumplir con ese rol, no les permitían ejercer el rol. Simplemente estaban allí para el indicador de las buenas prácticas, para el indicador de la igualdad de género, para el indicador de la equidad, para el indicador incluso país, porque cada país pues, tiene sus propios indicadores, pero que al final de cuentas estaban allí de adorno a pesar de que tenían todos los méritos para poder ejercer, porque eran eso, un simple indicador. Y creo que aquí todas las personas lo sabemos. La primera pregunta es, entonces, el reto para lograr el empoderamiento de la mujer no es solo tener las mismas oportunidades que los hombres, sino que además es evitar masculinizarse en el proceso. ¿Pueden responder ambas? Pero empecemos por Soganda. Ok, buenísimo, gracias. Eh, eh, Muy bien, antes de responder la pregunta, quiero comentar algo que dijiste, Gaby, y es eso, el ser el indicador, ¿no? Y la promoción, por eso es la crítica esta que hago que hacemos, creo, porque creo que todos estamos de acuerdo en este espacio sobre ello. Es el tema este del sello violeta, ¿no es cierto? Todo es violeta, empezando por ahí, violeta. Pero bueno, ya aparte de que está completamente mercantilizada la idea, todo bien, pongámosle nombre ahí con neuromarketing, pero bueno, es como a la empresa le pone ciertas condiciones, ¿sí? Para yo premiarte porque eres un espacio libre de violencia. Ya. Yo le premio a la empresa para que sea un espacio libre de violencia, pero luego eso implica, al fin y al cabo, que tengo que cumplir con ciertas cuestiones. Y entonces, como no es realmente intencional, sino es por cumplir con algo, o sea, las cosas no van a cambiar. Por eso es que, por eso es que incluso en el Ministerio de la Mujer hay una de las direcciones, me parece que se llama Dirección de Prevención, Monitoreo y Cambios de la Cultura, o sea, de la violencia. O sea, es que
Ese es el punto. O sea, si realmente queremos tener algún tipo de incidencia por parte de las empresas, buenísimo, maravilloso, tiene que ser así. Pero el indicador, o más bien dicho, no tiene que ser con un premio de que yo te doy a ti empresa para que luego tú como empresa tengas más recursos económicos, porque la cooperación internacional o en general las inversiones van a apuntar a ti porque hoy por hoy está de moda, si lo queremos poner así, bueno, moda, y si no, por otro lado, implica que estás cumpliendo con esta obligación formal que existe en ciertos estados de tomar a la igualdad de género, porque así es como está contemplado como una política de Estado, ¿no? Entonces, ¿sí? Mientras sea una suerte de edulcorante, ¿sí? Mientras siga siendo una suerte de edulcorante, una suerte de maquillar una realidad, nos vamos a encontrar en este espacio en 5 años, 10 años, hablando de lo mismo. Vamos a seguir hablando de lo mismo. Vamos a seguir hablando de lo mismo. Entonces, nada, solamente quería comentar eso indicar que estoy completamente de acuerdo. Ya. Ahora sobre la pregunta. El si es que debemos masculinizarnos. Vamos a ver. Que debemos, no debemos, no. No debemos hacerlo. Sin embargo, la cuestión es que está en que, fíjate, si una mujer, ¿sí? Si una mujer en en un espacio gerencial, ¿sí? Toma decisiones y es un tanto dura, por así decirlo, es una mujer violenta. Pero si un hombre hace eso, está haciendo su trabajo. Está bien. Así es como hay que hacer. Así es como hay que manejar las cosas. Entonces, ¿hay que masculinizarlos? No. El punto es que como está construido, ¿sí? Como está establecido y como se sigue entendiendo al poder con rostro masculino, es que cuando las mujeres, ¿sí? Actuamos de tal o cual manera que se aleja de la condición de feminidad hegemónica, implica que nos estamos acercando justamente a masculinizarnos. ¿Por qué? Porque el poder está entendido como una forma que tiene claramente rostro de hombre o de macho hegemónico, por así decirlo. Ya ni siquiera voy a decir masculino porque, si es que vamos a hablar de masculino, de masculinidad hegemónica, porque sabemos claramente que los hombres que no cumplen con ese rol de masculinidad hegemónica tampoco pueden alcanzar los espacios de poder de la misma manera, ¿no? Entonces, ¿debemos hacerlo? No, no debemos hacerlo. No implica que debamos o no hacer las cosas, sino reconocer que eso es lo que sucede y que esa es la manera en la que medianamente estamos operando como agentes sociales. El punto está en que, que racionalicemos eso y que no lo naturalicemos, por otro lado, y que cuando encontremos o cuando identifiquemos a una mujer que está en un espacio de poder y que está haciendo las cosas de tal o cual manera, sepamos identifiquemos si es que efectivamente es una mujer que se está masculinizando, se está automasculinizando para poder hacer ejercicio de ese poder, o si incluso realmente es así. Yo creo que la concientización de ello y asumir eso, como decía Paulina, o sea, el no asumir que somos súper poderosas, la idea del superwoman, la mujer pulpo, la mujer que hace todo, etcétera, etcétera, y la mujer fuerte, así como, es que tú eres súper fuerte. A mí cuando me dicen, es que tú eres súper empoderada, es como, ¿qué hice? O sea, ¿por qué? ¿Qué hice para ser empoderada? En serio, quiero entender, quiero saber, porque de eso mismo quiero cuestionarme, o sea, ¿qué rayos estoy haciendo? Y de eso se trata, justo se trata estos espacios y por eso es que la pregunta o el comentario me parece importante, pero creo que pese a toda esta antesala que he dado, creo que la respuesta sencilla y en pastilla es que no debemos masculinizarnos. Sin embargo, esa es la herramienta incluso que tomamos para acceder a ese poder, porque el poder no es un poder sin rostro, no es un poder no binario, es un poder claramente binario y es un poder que engloba y contempla la construcción de la masculinidad hegemónica. Eso es lo que podría decir. Yo quisiera
completar, sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que no hay que masculinizarse. Yo creo que hay que vencer el sesgo inconsciente que tenemos. Lo que decía ahorita Sougan, decía, si una mujer es enérgica, es una mujer histérica, no es una mujer líder. O sea, se está esperando que la mujer para dar una orden, una instrucción, tenga que hacerlo desde el cuidado, desde la maternidad, desde lo maternal. Y en el mismo tono puede decir que el hombre, pero la mujer es la histérica, es la que no es líder, es la que es jefa. Y el hombre puede subir 2 tonos y el hombre, ese sí es líder. Entonces, no es que yo tengo que masculinizarme, es que tengo que luchar contra el sesgo inconsciente. O sea, creo que es súper importante los entrenamientos individuales que se los puede hacer para vencer los sesgos inconscientes, porque estoy esperando que la mujer sea la dulce, la que no suba la voz, la que esto, la que lo otro. Creo que contra eso hay que luchar y no masculinizarse. Ujú. Muchas gracias. Vamos a darle paso a Dani, que tiene la mano levantada. Gracias, José Antonio, y buenas noches con todas y todos. Agradezco sus presentaciones y yo tengo una duda un poco saliendo del marco profesional, porque yo creo que como nos desempeñamos como profesionales es un producto de lo que llevamos adentro en nuestro corazón, en nuestra forma de pensar, en nuestro raciocinio crítico. Y mi duda es, ¿cómo puedo romper con ese empoderamiento que nosotras mismos creo que nos aplicamos a diario, de cómo nos vemos, cómo nos vestimos, por ejemplo, yo soy abogada y mis colegas que estarán aquí emprenderán que si uno no va de cierta forma a una oficina, no nos toman en serio, peor si somos mujeres, cuidando de que tampoco nos veamos provocativas, cuidando, soportando piropos en la calle, o sea, ¿cómo rompemos con... Les pregunto, no sé si capaz ustedes tengan la respuesta, pero es algo con lo que yo lucho a diario, de que quiero llegar en mi práctica diaria a ser un agente de cambio buscando una igualdad, pero siento que yo mismo me saboteo en mi mente a veces por querer igual cumplir estos estándares sociales y como que es una lucha interna que yo afronto a diario, no solamente en mi vida profesional, en mi vida personal y en general en todos los aspectos. Entonces, ustedes que tienen experiencia en investigado esto a fondo, no sé si tienen algún consejo a nosotras para ayudarnos a esa lucha diaria que vivimos todos los días. Muchas gracias. Sí, puedo responder yo. Sí. Ya, buenísimo. Me encanta eh, cómo lo pones, ¿no? Porque al fin y al cabo no es una pregunta. Sí, es algo que nos pasa. Y efectivamente, a ver, en mi caso, cuando me pasa lo que te pasa a ti, y es cuestionarnos cómo nos vemos, o cómo nos proyectamos, lo que hago es entender, ¿sí? Entender las cosas de manera objetiva. Es decir, ejemplo, ahorita estoy con un hoodie, ¿ya? Yo soy profesora de universidad también. Hoy me fui hacia la universidad con un hoodie. Estoy con un jean, estoy con un hoodie y tal. Ah, no iba a dar clases. Hoy no iba a dar clases, iba a estar en la universidad, no pasa nada. Es más, mucha gente en la universidad ya me conoce. Y hoy por hoy, después de trabajar casi 6 años en esa misma universidad, no me importa ir con hoodie. Pero créeme que el primer año que iba a clases, iba vestida de abogada. Iba vestida de abogada porque sabía que si no lo hacía, además de ser mujer, de ser una mujer joven, ¿sí? Ser una mujer joven y que está ocupando espacios que claramente son espacios que no es que han sido ocupados a lo largo de la historia principalmente por mujeres y no lo han hecho hombres. En mi caso incluso doy clases de posgrado a jueces, a fiscales. Una vez un tipo en una clase, un juez me dijo, qué buena que está la clase. Yo estaba escribiendo en la pizarra y era una de mis primeras clases de posgrado y yo me sentí completamente dañada. O sea, yo me sentí dañada en mi integridad. Luego me dijo, qué buena que está. Y después de un rato dijo la clase. Claramente me estaba agrediendo verbalmente, pero luego de esas cosas yo entendí que
tengo que usar, ¿sí? Tengo que usar el sistema a mi favor. Tengo que usar los patrones o las líneas existentes a mi favor en la medida en las que yo las considere necesario. Yo hoy por hoy no considero necesario que me tenga que vestir de abogada para ir a dar clases en la universidad, pero yo misma hoy por hoy considero que sí me tengo que vestir de abogada para irme a una audiencia. Porque si yo no me voy, no me he visto de tal o cual manera en una audiencia, hay una cosa que, quieras o no, existe y está, está impregnado en cuanto a lo que implican o a lo que se entiende sobre las profesiones, ¿no? Entonces, es como que ir construyendo nuestra propia libertad. Yo creo que eso es un camino, o sea, ir construyendo nuestra propia libertad para poder saber cómo ser y cómo actuar en cuanto al asumir que vivimos en un mundo donde la comunicación es verbal, paraverbal y no verbal. Y es así. Y además el cómo te vistes es una forma de cómo estás proyectando, qué estás queriendo comunicar. O sea, si para ti es completamente importante que esa gente te atienda y que no esté pensando, ¿sí?, en morbosearte, pues no te pongas falda ese día. O sea, es tan horrible decirlo, es espantoso lo que estoy diciendo, pero es como nosotras mismas, a sabiendas de la inmundicia del mundo y de cómo es, cómo se han naturalizado y cómo se han construido a nivel discursivo las ideas del ser mujer y sobre todo esta idea de feminidad hegemónica. O sea, si es que yo me pongo un escote, que me encanta ponerme escotes, pero cuando doy clases no lo hago. No lo hago, porque sé que no me van a prestar atención, porque sé que no me van a atender. Entonces es como que una cuestión de uno mismo. Creo que no hay una receta para eso y creo que tampoco como mujeres mismas no podemos castigar a quienes nos hagan. O sea, tengo compañeras, profesoras que se visten con faldas y se ponen escotes y tienen otro estilo y lo hacen así y a mí me parece espectacular que lo puedan hacer así y que se sientan libres de que efectivamente su forma de vestir no va a influenciar en su trabajo. Yo no estoy lista para eso aún. Yo no estoy lista, no estoy lista. Quiero estar, que en algún momento quisiera poder estarlo. Pero, repito, solo en el ámbito laboral, ¿no? Porque luego si no parece, se puede descontextualizar lo que digo y decir, ah, bueno, entonces la violaron, la mataron y se cometió femicidio porque estaba puesto falda y provocó. No, no, no. No quiero decir eso. Claramente no. Es que es reconocer dónde vivimos y cómo es el mundo y en el marco estrictamente laboral y sobre todo en nuestra profesión. Si no hacemos ese reconocimiento, si no reconocemos la comunicación verbal, no verbal, paraverbal y lo que implica la proyección, incluso a través de la estética, porque es de eso, la estética es una forma de comunicar y no reconocemos esta condición sexista y binaria en cuanto a ello, pues claramente nos vamos a sentir afectadas, nos vamos a sentir acosadas. Cuando te cuento esto del pantalón que me dijo qué buena que está, yo estaba puesto un pantalón súper apretado y nunca más me he puesto, porque obviamente me sentí agredida, no supe cómo reaccionar, me quedé escribiendo más tiempo del necesario de espaldas mientras respiraba y decía, tengo que tomar el control de esto. No le dije nada a la persona, lo que hice fue empezarle a preguntar cosas que sabía que no me iba a poder responder y al final de la clase le dije, bueno, y así los jueces de nuestro país, esa fue mi forma de vengarme, pero sí me sentí afectada y hasta ahora no me he visto como me vestía aquella vez, porque no quiero volver a sentir lo que en ese momento sentí, ¿no? Entonces, creo que es un diálogo contigo, es un reconocer que eso existe, no hay ninguna receta, pero no podemos mentirnos y pretender que somos del todo libres y que no importa la estética en nuestra profesión, porque sí importa, porque sí es algo que incluso llega a ser determinante en cuanto a toma de decisiones. Y si es que no tenemos en cuenta eso y queremos ser ciegas en cuanto a ello y decimos, no, es que eres libre y puedes hacer absolutamente lo que quieras. No, de que puedes, puedes. Pero, ¿qué quiero realmente? Quiero lograr un objetivo y depende tú cómo quieres ir logrando tus objetivos, teniendo claridad en cuanto a lo que implica, lo que es ser mujer en el mundo y de cómo poco a poco tú vas asumiendo esa libertad y vas ocupando ese espacio en el mundo. Eso es lo que podría decir. Muchas gracias. Yo quiero también ahí opinar algo.
Yo me gradué muy joven y yo salgo de una universidad que es una universidad que te obligan a estudiar toda la cuestión empresarial. Tienes 2 años y medio de ingeniería comercial, negocios internacionales, además de toda la carrera de Derecho. Toda la carrera me enseñaron pues que tenía que estar vestida de cierta forma, nos enseñaron hasta cómo hacer desayunos empresariales y todo esto. Yo salgo y me gradúo, pero mi primer trabajo fue en Naciones Unidas. Mi primer trabajo fue trabajar con víctimas de tortura, que fue una cosa increíble, el mejor aprendizaje de mi carrera. Obviamente, incluso la estética y la obligación que te daba el trabajo era estar en jeans y zapatos deportivos, porque en algún momento quizás te tocaba correr y literalmente nos tocó correr algunas veces por lo peligroso del trabajo y por las cosas que hacíamos, ¿no? Era la primera oficina que se abría en Guayaquil en ese momento. Luego de eso, de estar 2 años trabajando en jeans y trabajando en zapatos deportivos, haciendo un trabajo legal, porque era un trabajo legal, regreso a la institucionalidad de la judicatura, luego regreso a la institucionalidad de la academia, pero como administrativa, como directora de asesoría jurídica, y una vez más sentí en ese momento, yo era un ranking de la CNSI de quiénes son los directores jurídicos más jóvenes del país. Yo estaba entre ese rango y obviamente la única mujer en ese rango de menores de 30 años. Yo tenía 24 años en ese momento, o sea, ni siquiera llegaba a los 25. Entonces sentía que tenía que vestirme de cierta forma porque yo tenía un consejo universitario al lado, porque aunque yo les resolvía la vida o aunque les daba los mejores, porque yo era la directora, aún así no me prestaban atención o aún así me invalidaban. Y yo siento que lo más importante es llegar a un momento en el cual tú te sientas cómoda y validada tú mismo. Validarnos es sumamente difícil y ahí vengo con lo que estábamos hablando del empoderamiento, que no es solamente económico, es el empoderamiento emocional, ¿no? ¿Cuál es el lugar de la salud mental y cuál es el lugar de tener esta fortaleza emocional realmente? Autonomía emocional en considerarte, conocerte, verte a un espejo y reconocerte, porque qué difícil es vernos a un espejo. Cuando yo doy clases de filosofía, les digo a mis estudiantes de filosofía del derecho, el primer ejercicio para la primera clase es que terminamos la clase, ustedes vayan a un espejo y pregúntense quiénes son. Y no van a decir sus nombres, sus edades, no. De verdad, quédense 5 minutos mirándose al espejo y van a ver lo incómodo que se van a sentir, porque se van a encontrar con verdades que aunque las saben, nunca se las dicen. Y es eso, ¿cómo te vas a sentir cómoda? Luego estuvo un espacio, que sí lo quiero comentar, porque yo ahí me sentí libre, me sentí legitimada por la autoridad, que era la defensora del pueblo Gina Benavides, que la queremos mucho aquí en este espacio, porque yo con ella me pude dar la libertad de vestirme como yo quería. Yo estaba en una dirección nacional, luego en una subsecretaría del Estado, y yo veía a estas mujeres y a todo el equipo, que también en ese equipo estaba Pauli en ese momento, tan empoderados en el sentido académico, ya que estamos hablando con esto, tan legítimos, teníamos una suerte de cuando íbamos hacia la Asamblea Nacional a hacer un trabajo de incidencia, nadie le decía que no, porque no tenían forma de refutar el estándar, no tenían forma de refutar la sentencia, o sea, no tenían forma de refutarle a la autoridad, porque ella iba con un bagaje académico a sentarse allí con una autoridad y magistratura ética que no tenías cómo decirle lo contrario, y no había ningún cuestionamiento, y ibas con jean y ibas en camiseta. Y yo era una de las autoridades nacionales en ese momento y yo me sentí validada por quien en ese momento me acompañó en ese lugar y en ese espacio. ¿Por qué lo digo y lo reflexiono de esa forma? Porque qué importante es que cuando nosotras lleguemos a ese lugar podamos también darle la validación a las compañeras y a las personas que trabajan junto con nosotras, ¿no? Nosotras podemos tener la libertad de vestirnos como queramos. Siempre, yo también doy clases, yo le escuchaba a Saugan, cuando yo doy clases de maestría, yo estoy con un moño acá, con una camiseta, y no me importa porque es un estilo y una forma distinta, ¿no? Un nivel profesional distinta, y solamente estoy dando una maestría en Ecuador, las otras las doy en España y en México, entonces también veo que es sumamente distinto el cómo observamos la academia del derecho en otros países, ojo, que son totalmente informales en otros lugares. Y cuando doy clases en grado, en niveles de grado, incluso hay una universidad que a pesar de la informalidad de su posgrado, en el grado me obligan a vestirme de cierta forma, a ponerme otro tipo de blusa, a ponerme distinto, hasta por una política de ellos. Pero igual también creo que es interesante cómo ellos epistemológicamente consideran que van formando al profesional del derecho y que ya cuando sean posgradistas y que ya tengan su espacio académico, pues ya, o sea, cada quien es libre de hacer lo que desee. Pero sí es importante el acompañamiento, la legitimidad en lo que también nosotros nos vemos y nos autopercibimos. Y sí, espero que lleguen a ese momento. Segunda pregunta, y por ahí teníamos una manita levantada. La segunda pregunta es, entonces, si los titulares del gobierno no entienden primero qué es el empoderamiento de la mujer, ¿cómo podrán hacer políticas públicas correctas encaminadas a ello? Paulina. Definitivamente.
el tema en comprender el empoderamiento, lo que implica y sacarnos el tema que va solamente por un tema de la mujer power o del tema económico, definitivamente depende de las cabezas. Si las cabezas que van a emitir la política pública, que van a preparar el proyecto de ley, y contestando a una pregunta que la veo en el chat que dice, en las empresas, ¿cómo se puede hacer que no se quede solamente en dar charlas? O el CEO de la empresa, si para estas tres cabezas el empoderamiento se solventa con con una charla de coaching, no se solventa porque le llevo a una mujer a contar, incluso una cosa digamos que me incomoda un poco es que estoy viendo que en varios espacios se lleva a mujeres a que cuenten la historia, cómo fueron violentadas en sus hogares y demás. Eso a mí me molesta profundamente porque si bien tratando de darle el aspecto más positivo y de más buena intención de ayudar a otras mujeres a distinguir ciertas alertas internas que pueden estar sufriendo, o sea, siento que terminan en una revictimización y varios temas. Entonces, definitivamente, por eso, en los principios rectores de empresas y derechos humanos, cuando se quiere emitir una política, una transversalización de derechos humanos, el primer paso, el paso uno, es el compromiso. Es lograr este compromiso de respeto para las empresas y de garantía para los estados, y eso tiene que nacer lastimosamente o para bien o para mal de la cabeza. Si la cabeza no está, pues obviamente va a decantar equivocadamente. Y yo solo quiero abonar una cosita porque no quiero dejar de compartirles, porque yo he sentido lo contrario a lo que dijo Sogan y Gaby. Es decir, ustedes hablan de que van a un espacio en el que se presume o se juzga o el estereotipo o el paradigma te llama que tengas que ir formal. Pero a mí me ha pasado lo contrario. Mi estilo personal, y Gaby me conoce muchos años, yo soy así como me ven. O sea, así voy al supermercado, así voy acá, así voy allá y demás. O sea, ya. Entonces, a mí me ha pasado lo contrario. Yo he llegado a sentirme discriminada porque el momento que le ven a una mujer que está maquillada, que está, qué sé yo, así, además que el tema del maquillaje lo tuve que hacer por supervivencia, porque yo también me gradué joven y tuve cargos, digamos, de joven y tenía que maquillarme para aparentar más de edad de la que tenía. O sea, además fue por supervivencia en algún momento, pero terminó siendo mi estilo. Y claro, muchas veces me ha pasado como que me han dicho, oiga, pero usted sí ha sido inteligente, o sea, o usted ha tenido algo que aportar, o sea, es lo mismo. Somos víctimas de la discriminación y del paradigma y del estereotipo, todas, todos, o sea, por el lado que le veamos. Y como decía Sogan, no existe una receta. O sea, no existe. No, es muy fácil decir, no, tienes que ser tú misma y darle adelante, porque el rato que te sientes agredida, discriminada y todo, o sea, te cuesta el doble, ¿me explico? O sea, salirte de la mirada fea para retomar lo importante que estabas diciendo en tu charla o la pasión con la que estabas hablando el rato que ves una mirada extraña, es duro. O sea, es duro. Pero hay que ser, digo, disruptivas, ¿no es cierto? Y una cosa que decía Gaby es que, o sea, si yo mañana estoy en ese espacio como líder, como nos decía la jefa que teníamos, o líder que teníamos, o sea, uno podía ir como quería ir, mientras la parte académica, la parte de preparación y de defensa de derechos humanos esté correcta, con los estándares correctos, podías ir súper maquillada o totalmente desmaquillada. Entonces, cuando estemos en esos espacios, replicar esto. Yo por eso ponía en mi frase, por las que vienen, por las que ahora, bueno, si yo estoy en oportunidad de estar en este espacio ahora de liderazgos, bueno, pues entonces voy a abrir el camino a los demás. Eso como para cerrar la reflexión de todo. Vamos a darle paso a Diana Vargas, que tenía la mano levantada. Hola, buenas noches. Por cuestiones de la vida encontré esta hermosa charla que me parece muy enriquecedora. Yo me dedico al área técnica, ¿no? Yo estoy en el área de los petróleos y yo lo que veo es que todos ustedes son abogados. Entonces, yo pienso que en todo ámbito, como te ven, te tratan. Al principio, cuando uno es joven y recién está empezando, eh, como decían, ¿no? A veces uno para aparentar edad al inicio hasta tenía que maquillarse. Y, y es así, ¿no? En el área en la que yo me desempeño, nosotros somos
pocas mujeres y son muchísimos hombres. Y se siente ahí, se siente cada mirada, si es que tú hablas con propiedad, si no hablas con propiedad, y así nos van a nosotras minando también nuestra carrera, ¿no? Uno puede ser muy preparada en el área técnica, pero no tenemos nosotras las mismas oportunidades que nuestros compañeros hombres, ¿no? Entonces, al escuchar lo que ustedes dicen es cierto y no me siento sola, porque es en todas las áreas, las mujeres estamos expuestas a muchas agresiones. Cuando nosotros nos exponemos, es así, ¿no? Te ven, eh, hacen comentarios. Entonces, espero que en algún momento en otras charlas que también tenga, porque ya he asistido a bastantes charlas, y yo siento que es lo mismo, siempre nosotras las mujeres estamos siendo minadas en nuestras carreras, estamos siendo observadas y no tenemos mucho a favor, ¿no? Claro que han ido avanzando en todo este tiempo, ha ido avanzando. En el área petrolera nosotros tenemos, es del 20-21% según unos estudios que habían hecho, de mujeres, de presencia de mujeres en el área técnica. Espero que eso siga cambiando y que se siga dando la oportunidad y nosotras las mujeres preparándonos también, ¿no? Esta área es bastante complicada y espero que algún rato también todo esto se pueda compartir con el resto de mujeres que están en el área en la que yo me desenvuelvo. Muchas gracias. Gracias a ti, Diana. Sí, bienvenida a las charlas. Justo vamos a colocar las redes sociales de Aquila, de CIDEG, que nos pueden buscar como tal, Quicler. Siempre estamos conversando de esto. Intentamos, como viste, no hablar solo de los estándares y solo desde la cuestión técnica, sino pues desde estos espacios. Somos mujeres al final del día, ¿no? Somos ciudadanas y no estamos únicamente conversándolo desde este espacio profesional cerrado de ser abogadas. José Antonio no es abogado, es licenciado en Relaciones Internacionales. Me gustó mucho esta charla, está siendo grabado, lo vamos a subir a YouTube, lo vamos a subir a Facebook. No pudimos hacer la retransmisión en vivo, pero como saben, algunas de las charlas que hemos dado el año pasado han llegado ya a 15.000 reproducciones. Para los que no sabían, pues ya hemos llegado a 15.000 reproducciones, así que bienvenidos. Hasta hemos dado clases con las charlas, les hemos colocado a nuestros estudiantes para que escuchen ciertos comentarios. Entonces, yo quiero cerrar un tema con una reflexión sobre los privilegios, pensando en lo que dijeron ambas ponentes, pensando en lo que también ha comentado José Antonio, y es el tema de los privilegios que los conocemos, ¿no? Que ya hoy lo hemos topado y hemos dicho, sí, somos privilegiados por estar aquí, somos privilegiados por tener los títulos que tenemos, somos privilegiados por solo estar aquí en el tema de tener una conexión a Internet, muy aparte de cualquier otra cosa. Ya eso es un privilegio en sí mismo. Pero también algo para romper el muro, que decía, por ejemplo, Paulina, es que también hay que entender, eso es una reflexión muy mía, muy personal, qué pasa con aquellos privilegios que justamente por los privilegios económicos que han tenido, por las situaciones de beneficios y de ventajas que han tenido ciertas mujeres, siguen quedándose solas, sin poder recurrir a otras mujeres, sin tener esta red de apoyo, porque justamente ese privilegio y esa burbuja que tienen alrededor no les permiten salir de ese marco de violencia o de ese marco de alguna situación que sea que complejice su misma existencia, hasta de las mismas tareas de cuidado, aunque tengas todos los empleados, aunque tengas todos los apoyos que puedas tener dentro de un hogar, al final de cuentas, algo de lo cual no se está hablando mucho es la carga emocional y la carga mental que tienes. Puedes tener 10 empleados, pero si tú eres la única persona sola que estás encargada de pensar todo el día de cómo la casa funciona, de cómo funciona tu vida, de cómo funciona la vida incluso de tu pareja, de cómo funciona la vida de tus hijos, no importa cuánto apoyo tengas al final del día, porque sigues estando sola en ese espacio de cuidado, ¿no? El cuidado de la protección. Yo sigo apelando que el empoderamiento, si tanto que se quiere hablar sobre este tema, que obviamente nosotros no tocamos y no es algo que lo decimos todos los días, debería ser desde esa cuestión emocional, desde este privilegio de poder primero sanar lo que tengamos que sanar como sociedad, que el Estado apoye en las políticas públicas reales, no solamente en las maravillosas leyes que tenemos, sino que al fin se puedan ejecutar aquellas leyes, que no hayan contradicciones como hemos visto que existe en la ley Violeta con el tema de mujeres lideresas de niveles jerárquicos que pueden ser despedidas en cualquier momento. Y además de eso es el cómo estamos aquí para cuidarnos y seguir haciendo estas redes de apoyo. Bienvenidos siempre en las redes de Aquí la Dignidad, de una colectiva que se llama El Empute. Recibimos muchos DMs de mujeres solicitando apoyo no solo de asistencia jurídica, sino apoyo de conversación, apoyo de reconocer si quizás están haciendo algo mal o algo bien, o si algo es violencia y no lo saben identificar.
Claro, entonces, bienvenidos, bienvenidas. Yo con esto me despido porque el cierre lo va a dar José Antonio y con todas sus reflexiones. Muchas gracias. Nada más creo que de todo lo dicho, se me vinieron tres cosas que entran justamente desde un análisis como interseccional y cruzando con otros elementos. Uno de ellos es que al final todos estos estereotipos que se crean, o incluso el estereotipo con base en el empoderamiento, genera nuevas expectativas sociales en torno que deben ahora cumplir las mujeres. Entonces ya no solamente deben cumplir con los estereotipos basados en género, sino también con una serie de expectativas mucho más quizás complejas dependiendo de los contextos para acceder, que es en la parte económica. Y a su vez, como el cumplimiento de estos estereotipos o de estas expectativas puede generar o crear una nueva situación de riesgo cuando ellas ingresan o adquieren ciertas cualidades asociadas a lo masculino frente a sus parejas en el ejercicio de una relación de poder. Entonces, como el que ellas, por ejemplo, en el ámbito de la pandemia, cuando empezaron a generar emprendimientos o micronegocios digitales con sus hijos e hijas para lograr comer ante los despidos masivos que hubieron y en muchos casos de cabezas masculinas de familia en la parte económica, cómo esto pudo haber abierto nuevas formas de violencia, nuevas situaciones de riesgo para estas mujeres ante esposos que o parejas que se veían amenazados en su rol por su incapacidad de cumplir con elementos específicos como la provisión económica. Y asimismo, con base en lo que comentaba Dani, yo creo que viéndolo desde la ausencia de salud sexual y salud reproductiva que tenemos en el país, eh, como también estas expectativas que se generan, yo también mis compañeros escuchaba que lo primero que le enseñan al abogado es a vestirse y a tomar whisky, y cómo dentro de esta forma de vestir, también las personas y los cuerpos cosificados se pueden convertir o se pueden colocar involuntariamente en condiciones de riesgo, porque por un lado tengo que, o se espera que me vista de tal forma para ganar el respeto, la credibilidad, la confianza, la apertura, y por el otro lado estoy cumpliendo con una expectativa de consumo respecto a los cuerpos por parte de personas que están dentro de mi círculo y que pueden constituirse como potenciales agresores. Entonces ahí hay otros elementos que considero que podemos abordarlos en otros espacios. Agradecemos de parte de de las tres instituciones organizadoras su participación, tanto como ponentes como dentro del debate y como escuchas. Les instamos a seguirnos mandando propuestas sobre temas para seguir abordando estas diferentes problemáticas. Les invitamos a seguir debatiendo al respecto y a seguir cuestionándose desde sus espacios y contextos. Y les agradecemos, permanecemos pendientes de esto y de nuevo, muchas gracias.